Era el 12 de mayo, una noche que para casi todo el mundo en Madrid no era más que otra martes cualquiera, pero para Eduardo Mendoza conllevaba un peso invisible. Había elegido, como hacía todos los años desde 2019, cenar solo en el mismo restaurante donde siempre celebraba con Carmen la fundación del Imperio Mendoza Hotels. El restaurante estaba en el último piso del Hotel Insignia, frente al cielo de la Gran Vía. A sus 52 años vestía un impecable traje azul marino, zapatos italianos que parecían nunca haber tocado el suelo, y la mirada perdida de quien alguna vez tuvo el mundo entero, pero perdió su centro. Eduardo no era solo un millonario, era el tipo de hombre que todo el mundo reconocía por su nombre, pero nadie conocía de verdad. Desde la supuesta muerte de su esposa, su vida se había convertido en un guión silencioso. Reuniones, decisiones, ganancias, soledad. Esa noche específica, sostenía la copa de vino con la mano izquierda, donde aún llevaba el mismo anillo de compromiso que Carmen le había dado décadas atrás. Era una pieza ancestral, de oro envejecido con inscripciones en la parte interna, pasada de generación en generación por los hombres de la familia Mendoza. Solo existían 3 copias. Una la había heredado de su padre. La segunda desapareció con la desaparición de su hermano gemelo, Javier, muerto joven en extrañas circunstancias. La tercera, él mismo la mandó enterrar con Carmen, en el ataúd cerrado que nunca tuvo el valor de abrir. El anillo en su dedo era más que una joya, era una especie de superviviente. Mientras los camareros circulaban discretamente, nadie se atrevía a interrumpir a aquel hombre de expresión pétrea. Nadie, excepto ella. Fue entonces cuando Sofía se acercó, una joven camarera de 23 años que, a diferencia de muchos allí, no parecía ser afectada por el aura de exclusividad de aquel lugar. Su mirada, curiosa y amable, se fijó en el anillo de Eduardo, algo que el propio dueño del anillo ni siquiera notaba ya. Cuando ella dijo, casi en un susurro, que su madre tenía un anillo exactamente igual al suyo, Eduardo no tuvo una reacción inmediata. Pensó que era solo otra coincidencia, algo que cualquiera podría decir en un restaurante tan concurrido, pero había algo en ella. Una simplicidad desconcertante, algo que parecía hacer que el ambiente perdiera el glamour y la riqueza de la sala. Sofía no lo sabía, pero al pronunciar aquellas palabras, había desatado un torbellino de recuerdos que Eduardo creía hacía mucho enterrados. Era como si el tiempo hubiera hecho una pausa, una tregua involuntaria, y lo obligara a revivir el dolor que intentaba ignorar durante años. El silencio se cernió entre los dos. Eduardo, por un instante, se perdió en la mirada de la camarera que, inconscientemente, lo forzaba a revisar todo lo que había intentado olvidar. Se levantó bruscamente de la mesa y la encaró, como si fuera a ver en ella alguna respuesta para el misterio que, de repente, se impuso ante sus ojos. ¿Está diciendo que su madre tiene un anillo como el mío?, preguntó, más por impulso que por curiosidad genuina. Sofía, visiblemente desconcertada con la intensidad de su mirada, respondió con cautela. Sí, mi madre siempre usó un anillo así, pero no es igual al suyo, claro. Es mucho más viejo. Eduardo parpadeó, intentando procesar lo que ella acababa de decir. Sus pensamientos comenzaron a atropellarse, y lo único que logró articular fue un pedido para que ella lo siguiera hasta la salida. Él estaba, sin darse cuenta, en busca de algo que ni siquiera sabía que buscaba, una verdad o quizás un pasado que se había vuelto más importante que cualquier presente o futuro. Cuando cayó la noche y el brillo de las luces de la ciudad se reflejó en las ventanas del coche de Eduardo, la tensión en el aire era palpable. Sofía estaba sentada a su lado, aún sin entender completamente lo que acababa de suceder. Miraba hacia un lado, nerviosa, mientras Eduardo conducía el coche
con una expresión rígida, casi distante, como si le resultara difícil procesar todo aquello. Se dirigían a Cuenca, una ciudad pequeña donde los días parecían más largos y los recuerdos más duraderos. A cada kilómetro, Eduardo sentía como si fuera no solo en busca de una mujer, sino en busca de sí mismo, de un error del que nunca podría escapar y al que ahora se veía forzado a enfrentar. La incertidumbre dominaba sus acciones, pero algo dentro de él lo impulsaba a continuar, a no dejar ese hilo suelto de la historia sin una explicación. Cuando llegaron a la pequeña casa en Cuenca, lo que lo esperaba en la puerta no podría ser más sorprendente. La mujer que abrió la puerta tenía la edad exacta de Carmen, y los detalles de su apariencia parecían hacerle creer a Eduardo que, de hecho, no estaba viendo un fantasma, sino algo mucho más real. El cabello, que alguna vez fue castaño claro, ahora estaba gris, pero los ojos, los mismos ojos, eran inconfundibles. Por un momento quedó paralizado, sin palabras, incapaz de emitir sonido alguno. Sofía, que lo acompañaba sin comprender la magnitud de la situación, lo miró de vuelta, dudando. La mujer en la puerta parecía tan confundida como él. Carmen Ruiz, ahora identificada, era una mujer que llevaba la historia de una vida entera de silencios, de elecciones difíciles y de un amor que nunca pudo ser consumado. Cuando pronunció el nombre de Eduardo, su voz estaba temblorosa, pero había algo de reconciliación en aquellas palabras. Eduardo, soy yo, Carmen. La sala estaba en silencio, pero el peso de la revelación flotaba en el aire como una tormenta a punto de desatarse. Carmen, la mujer que Eduardo creía haber perdido para siempre, estaba allí, viva, pero cargando el peso de un secreto que pensó que nunca sería revelado. Él sintió una mezcla de alivio y dolor, como si una carga hubiera sido quitada de sus hombros, pero la verdad también hubiera desgarrado un pedazo de lo que él creía que era su vida. Carmen lo miró, y por un momento ya no importaban las palabras, sino la mirada. La mirada que lo decía todo sin necesidad de explicación. Eduardo, hice esto por nosotros, hice esto para protegernos. Él no sabía qué responder. Las palabras le fallaban, y todo lo que podía hacer era mirarla, intentando entender qué significaba todo aquello. Y en ese silencio, las horas pasaron sin que ninguno de ellos tuviera el valor de romperlo. A veces, la vida nos sorprende de formas que jamás imaginamos, revelando secretos y mostrándonos que lo que pensamos que es el fin puede ser solo un nuevo comienzo. Si también crees que hay más historias como esta esperando ser compartidas, suscríbete al canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir llevando estas narrativas de superación y reflexión a más personas. Los minutos siguientes fueron un torbellino de sentimientos. Carmen, ahora con los ojos llorosos, lo explicó todo. El miedo, el embarazo, la huida, el nombre falso, el dolor de no poder estar con Eduardo, el amor que nunca la abandonó. Hablaba de una época en que el peligro acechaba sus vidas, de un hombre peligroso que amenazaba no solo su seguridad, sino también el futuro de sus hijos. Raúl Vázquez, un nombre que Eduardo había oído en alguna ocasión en el pasado, pero que nunca supo cuán cerca estaba de su familia. Carmen se había escondido durante tanto tiempo, como una sombra, por miedo, por amor y por la necesidad de proteger todo lo que habían construido juntos. Nunca pensó que un día tendría que enfrentar a Eduardo nuevamente, pero después de tanto tiempo sabía que no podía seguir huyendo. La confesión fue abrumadora. Eduardo se sentía aturdido, como si hubiera sido arrojado contra una pared de recuerdos. Nunca podría haber imaginado que el peso de su dolor, la ausencia de su esposa, hubiera sido forjado por un sacrificio tan grande y silencioso. Sofía, de pie detrás de él, observaba aquella conversación con una mezcla de incredulidad y dolor.
Apenas podía entender cómo una mujer, una madre, podía hacer aquello en nombre del amor, pero pronto se dio cuenta de que el dolor de la pérdida no era exclusivo de nadie. Carmen, sin saberlo, había moldeado la vida de Sofía, haciéndola creer en una historia que, de hecho, no era suya. Los secretos habían sido creados para proteger, pero ahora, al ser revelados, estaban cobrando su precio. El viaje de regreso a Madrid fue silencioso, con la intensidad de lo revelado flotando en el aire. Eduardo, en el asiento del conductor, se sentía como alguien que había cruzado una línea invisible, de un lado a otro, de un abismo emocional. La mirada que lanzaba al espejo retrovisor, buscando los ojos de Sofía, era vacía, como si intentara encontrar algún punto de anclaje en un mar de incertidumbres. Sofía, a su lado, ahora sabía la verdad sobre su madre, pero no sabía qué hacer con ella. Su identidad había sido construida sobre mentiras, sobre un amor que ella nunca supo, y sobre el dolor de ser criada por una mujer que, en cierto sentido, se había sacrificado por ella. Todo en su vida parecía ahora falso, una trama de acontecimientos que ella no tenía cómo controlar o cambiar. Cuando llegaron al hotel, Eduardo no sabía cómo empezar a reconstruir todo lo que se había desmoronado. Los encuentros familiares se hicieron inevitables, pero el desgaste emocional era visible. La verdad, por liberadora que fuera, también parecía ser una cicatriz abierta. Carmen intentaba acercarse de nuevo a Sofía, con gestos tímidos, casi como si temiera que su hija no la aceptara de vuelta. Pero Sofía, con una mezcla de ira y comprensión, necesitaba tiempo. El dolor de haber sido engañada durante tantos años, de haber sido colocada en una realidad que no era la suya, no podía resolverse con palabras fáciles. La reconciliación entre ellas estaba lejos de ser sencilla, y el camino para reconstruir la confianza sería largo y arduo. Cuando la vida nos da giros inesperados, se necesita valentía para enfrentar la verdad y reconstruir lo que parecía perdido. Si tú también crees que las historias de superación y nuevos comienzos merecen ser compartidas, suscríbete al canal. Juntos podemos difundir estas narrativas que nos inspiran a seguir adelante a pesar de las dificultades. El proceso de reconstrucción familiar, aunque difícil, comenzó a dar señales de vida. Eduardo, que durante años se había perdido en el trabajo, los negocios y el lujo, ahora tenía una misión más íntima: reconectarse con las personas que más amaba, aunque el dolor aún fuera intenso. Sabía que había perdido el tiempo que podría haber pasado con Carmen, con Sofía, y que nada volvería a ser como antes. Pero algo dentro de él, quizás un impulso, lo hacía intentarlo, aunque fuera por un hilo, para reconstruir lo que se había roto. Sofía, por su parte, poco a poco se fue abriendo. Sabía que necesitaba entender más sobre su madre, sobre el pasado que le había sido ocultado, pero también tenía un fuerte deseo de entender su propia identidad. ¿Quién era ella realmente, más allá de una hija criada entre secretos y mentiras? Era una pregunta difícil de responder, pero estaba dispuesta a intentarlo. Fue entonces cuando Eduardo tomó una decisión simbólica, algo que creyó que tendría sentido. Buscó a un orfebre y mandó hacer un anillo, pero no cualquier anillo. Quería que fuera un símbolo de continuidad, una forma de darle a Sofía algo que pudiera llamar suyo, algo que representara su propia estirpe, pero que al mismo tiempo simbolizara la transformación del pasado en un futuro nuevo. El anillo fue hecho con el mismo diseño del original, pero con una diferencia: el boro rosa, como una metáfora de un nuevo comienzo. Cuando Eduardo le entregó el anillo a Sofía, algo pareció haber cambiado en la atmósfera de aquella casa. Era como si, de alguna manera, estuvieran empezando a liberarse de todo lo que los había mantenido presos. El presente era
Sencillo, pero cargado de una emoción profunda, como si fuera el primer paso para reconstruir una historia que antes parecía imposible de reescribir. Los meses siguientes fueron lentos, pero sanadores. Eduardo y Carmen comenzaron a reapreciarse de una manera que ambos consideraban imposible. El dolor de la traición y la separación no desapareció de la noche a la mañana, pero poco a poco empezaron a entender que, para que algo nuevo naciera, necesitaban dejar atrás lo viejo. Para Carmen, el regreso a Madrid fue un acto de valentía, una forma de volver a vivir de una manera que nunca imaginó posible. Se reencontró con viejos amigos, personas que había dejado atrás, y con la comunidad que un día ayudó a construir. Para ella, el sacrificio ahora parecía más una elección, hecha con la esperanza de que un día las cosas se arreglarían. Y, con el tiempo, Eduardo comenzó a percibir que, más que su fortuna o el imperio hotelero que había construido, lo que realmente importaba era la capacidad de reconstruir la confianza y el amor que había perdido. Mientras tanto, Sofía fue dando sus propios pasos. Comenzó a matricularse en cursos de administración hotelera, algo que siempre quiso, pero que jamás tuvo la oportunidad de seguir. El hecho de que Eduardo la hubiera apoyado no solo con el anillo simbólico, sino también con una educación de calidad, representaba para ella no solo un recomienzo profesional, sino una forma de reinversión personal. Sofía descubrió poco a poco que su futuro ya no estaba ligado a un secreto del pasado, sino a la construcción de un camino que ella misma podría elegir. Ya no era solo la hija de Carmen y Eduardo, sino una mujer en busca de su propio lugar en el mundo. Y eso, por sí solo, era una victoria que no sabía que podría conquistar hasta entonces. El año 2024 llegó con una ligereza que antes parecía imposible. Eduardo, ahora más sereno y menos obsesionado con el trabajo, comenzó a comprender el valor del tiempo perdido. Lo que antes era un hombre que solo miraba a sus empresas y negocios, ahora se veía reflejando sobre la verdadera riqueza de la vida. Las relaciones. Él y Carmen se habían redescubierto el uno al otro, pero más importante, habían encontrado una forma de lidiar con el pasado sin perderse en él. El matrimonio que siguió, 3 años después del reencuentro, fue simple, pero cargado de un significado profundo. Los dos se casaron de nuevo, pero esta vez diferente. No hubo lujo ni ostentación. Estaban allí, el uno frente al otro, solo como dos personas que habían aprendido, con mucho esfuerzo, la importancia del amor y del perdón. Sofía, por su parte, estaba a su lado, pero ahora con una nueva misión: llevar la historia de su familia hacia adelante. Ya no era una simple heredera de un imperio hotelero. Era la próxima generación, con la responsabilidad no solo de administrar, sino también de dar significado a aquello que sus padres habían construido. En su corazón, sabía que no podía simplemente seguir los pasos de ellos. Tenía su propio camino a seguir y estaba dispuesta a hacerlo único. En su primer día como directora de uno de los hoteles de la familia, Sofía sintió la gravedad de la decisión que había tomado. No era solo sobre negocios, era sobre identidad, sobre elección, sobre lo que ella representaba ahora no solo para sí misma, sino para toda la familia. Era un punto de inflexión, donde se convertía en más que la hija de Carmen y Eduardo, se convertía en una mujer al frente de su propio destino. Con el paso de los años, el imperio hotelero de Eduardo siguió creciendo, pero su visión sobre la verdadera riqueza de la vida había cambiado. Empezó a destinar la fortuna acumulada no solo a expandir sus negocios, sino a causas que realmente marcaban la diferencia. Inspirado por su propia experiencia de reconciliación y reconstrucción familiar, Eduardo decidió financiar la
creación de una fundación, la Fundación Carmen, dedicada a ayudar a familias separadas por la violencia y el abandono. Era una manera de devolver algo al mundo, un gesto simbólico para compensar los años perdidos y de alguna manera para honrar el amor que él y Carmen habían rescatado. Sabía que, por importante que fuera la fundación, jamás reemplazaría la reconstrucción que tuvieron que hacer dentro de casa, pero se convirtió en una forma de finalmente transformar el error del pasado en algo positivo para el futuro. Sofía, ahora al mando de uno de los hoteles de la familia, comenzó a expandir las operaciones de manera que reflejaran los valores que la fundación defendía. No solo administraba, sino que también integraba prácticas sociales en los proyectos de hotelería, buscando siempre proporcionar oportunidades a comunidades menos favorecidas. Su trabajo ya no era solo sobre el lucro, sino sobre crear un ambiente donde la dignidad y la oportunidad estuvieran al alcance de todos. El vínculo entre ella, Eduardo y Carmen se fortaleció con el tiempo. Ya no eran solo una familia reconstruida, sino una familia unida por un propósito común, algo que trascendió el dinero y el estatus. Habían encontrado finalmente algo que valía más la pena preservar que cualquier imperio de lujo: la verdad, el perdón y la solidaridad. La historia de Eduardo, Carmen y Sofía, que comenzó con dolor y secretos, culminó en una nueva historia de 1900. Superación, de nuevo comienzo y de solidaridad. Cuando finalmente el matrimonio de Eduardo y Carmen se celebró de nuevo, fue como una celebración no solo de su amor, sino también de todas las segundas oportunidades que la vida podría ofrecer. Sofía, a su lado, se sentía agradecida por cada paso dado, por cada dificultad enfrentada, por cada pedazo del pasado que ahora podía entender. Estaban reconstruyendo una historia que, aunque marcada por la pérdida, también estaba definida por la esperanza. Eduardo, que una vez creyó que su fortuna y poder eran todo lo que necesitaba, ahora sabía que lo que realmente importaba era lo que dejaría atrás. No los bienes materiales, sino el impacto que pudiera tener en la vida de los demás. En su última gran decisión, Eduardo donó la mayor parte de su fortuna a la Fundación Carmen, creyendo que, al invertir en otras familias y en otros reencuentros, podría ayudar a reconstruir lo que él mismo había perdido. Fue un gesto de gratitud, de reconocimiento y también de responsabilidad. La familia que siempre soñó tener estaba ahora de vuelta con él, y eso, más que cualquier cosa que poseía, era el mayor tesoro de su vida. Cuando brindaron por el futuro todos juntos, Eduardo, Carmen y Sofía, fue más que un brindis por el amor sobreviviente. Era la celebración de la valentía, la reconstrucción y la verdad. Y lo más importante, era el reconocimiento de que, al final de cuentas, el destino de cada uno es moldeado por las elecciones que hacemos y por las segundas oportunidades que aceptamos. Y así, el círculo se cerró. La vida de Eduardo, Carmen y Sofía, antes marcada por mentiras, dolores y pérdidas, encontró finalmente su paz. El imperio de hoteles continuó prosperando, pero el legado más importante de todos no estaba en las cifras de lucro, sino en la transformación que la familia había vivido. Aprendieron de la manera más difícil que el tiempo perdido no podía ser recuperado, pero lo que más importaba era lo que hacían con lo que tenían ahora. La reconstrucción no fue rápida ni fácil, pero fue real. Juntos crearon algo más fuerte que el miedo o el dolor. Crearon un nuevo comienzo, basado en amor, perdón y esperanza. Y al final fue la verdadera riqueza, aquella que no puede ser comprada, la que los unió nuevamente, la capacidad de reinventarse y sobre todo la oportunidad de continuar la historia con una nueva perspectiva. Cada
historia de superación tiene un poder transformador. Si también crees que podemos aprender unos de otros y reconstruirnos en cada nuevo capítulo, suscríbete al canal. Tu suscripción nos permite seguir compartiendo estas historias y ayudar a más personas a encontrar su camino hacia el nuevo comienzo.